Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria de
robustos, los cuales sus ramas son frondosas y cubren a los demás. Hoy serán derribados y cortados. Hoy es tiempo de tomar la decisión de humillarte delante de tu Dios. Hoy es tiempo de salvación. Hoy montes altos serán derribados. Hoy es tiempo de entregar tus anhelos, tus deseos, tus metas, aquello que buscas, aquellos que quieres. Entrega aquello a tu Señor. Oh, sí, Señor. Oh, ayúdanos esta mañana, Señor. Oh, ayúdanos esta mañana, Señor. Conquista esta mañana, Salvador. Conquista esta mañana, Señor. Hazlo esta mañana. Te lo pido, mi reina. Tú estás esperando. Haz un milagro esta mañana. Oh, mi rey, haz un milagro esta mañana. Es magnífico mi Cristo. Glorioso es, maravilloso es y excelso. Y me ama, me ha perdonado, su sangre derramó, su vida dio para salvarme. Es magnífico mi Cristo. Glorioso es, maravilloso es y excelso. Y me ama, me ha perdonado, su sangre derramó, su vida dio para salvarme. Y me ama, me ha perdonado, su sangre derramó, su vida dio para salvarme. Y me ama, me ha perdonado, su sangre
encuentra lo perdido esta mañana. Oh, tu amor es increíble. Nos amas, Señor. Tú amas esta aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi Señor, tú has venido para encontrar lo perdido, Señor. Tú has venido para manifestar tu amor, Señor. Para manifestar el deseo de quien tienes. Tú tienes pensamientos de bien para nosotros. Penetra, Señor, penetra el corazón duro, Señor. Quebranta lo duro esta mañana, Señor. Quebranta lo duro esta mañana. Quebranta el corazón, Señor. Hazlo, Padre. Hazlo, Padre. Esta mañana se ha quitado el corazón duro, Señor. Aleluya. Yo siento esta mañana, hermanos, que hay corazones endurecidos, pero Él quiere conquistar y quebrar esa roca. Oh, díselo esta mañana: Señor, mi corazón es una roca, Señor. Pero ablándalo, ablanda la roca de mi corazón. Señor.
creadas, digno eres, Señor, digno eres. Díselo al Señor, digno eres, digno eres, Señor. Digno de gloria, honra y gloria y honra y poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen para tu gloria fueron creadas, digno eres, Señor, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen para tu gloria fueron creadas, digno eres, Señor, porque tú has creado todas las cosas. Para tu gloria fueron creadas, digno eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque todas las cosas, Señor, fueron creadas para darte gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, amado Dios, te damos por traernos a nuestro hogar, nuestra casa. Gracias, Señor, por habernos traído a cada uno de nosotros, Señor. Amado Dios, por favor, salva, Señor, el día de hoy, amado Dios. Salva, Señor. Rescata, mi amado Dios. Oh, mi amado Dios, abre los ojos, Señor. Obra maravillas, amado Dios. Cambia corazones. Rompe y quebranta, Señor. Oh, mi amado Dios, que podamos reconocer tu señorío y que tu reino, amado Dios, que tu reino venga sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, Señor, y que podamos agradarte y poder ingresar, Señor, en tu presencia, mi amado Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre, mi amado Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor.
Amén, Señor. Hermanos, muy buenos días. Los chiquitos pueden salir a la escuela dominical, por favor. Mis amados hermanos, buenos días. Es bastante, no sé utilizar otro término, pero es bastante miedoso estar acá arriba. Una cosa es compartir los jueves, pero otra cosa y otro nivel es estar un domingo. Hermanos, mi esposa y yo queremos compartirles a ustedes acerca de algo que ha cambiado, primeramente mi vida, pero yo sé que también la vida de mi esposa nos ha dado un nuevo aire, y sería egoísta de parte de nosotros no compartir con ustedes esa joya que hemos encontrado. Hermanos, quería pedirles el favor que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 19. Voy a abusar de su paciencia y me gustaría leer todo el capítulo 19. Así que por favor, hermanos, les ruego que me acompañen. Vamos a compartir unos breves pensamientos a medida que vamos recorriendo cada uno de los versículos. Éxodo 19, comenzando desde el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En este momento, en este instante, el pueblo de Israel ha llegado al monte de Sinaí. Esa era la primera parada, y en esta primera parada Dios, cuando se encontró con Moisés, cuando lo llamó desde la zarza ardiente, este era el punto en el cual Dios le decía a Moisés que cobrara ánimo y que tuviera la seguridad que Dios era el que lo había llamado a Moisés. Le dice que la señal va a ser que en el momento en que ellos adoraren en ese monte, él iba a saber que había recibido el llamado de Dios. Entonces Moisés, cuando llegó, acampó con todo el pueblo a la falda del monte. Dice que Moisés subió a buscar al Señor, y que él, estando arriba buscando al Señor, Dios lo llamó y le empieza a expresar lo que era el anhelo de su corazón. Empieza a hablarles acerca del pacto,
y le dice: mira, vamos a hacer un trato, dile a los hijos de Israel que si ellos dieren oído a mi voz, si ellos cogen su oído y lo reservan únicamente para mí y guardan mis mandamientos, ellos se convertirán en un pueblo especial para mí. Ellos me serán una nación santa, un reino de sacerdotes. Háblales, Moisés, y cuéntales a ellos si están dispuestos a aceptar mi trato, a aceptar mi pacto. Entonces en este momento Moisés desciende del monte después de hablar con Dios, llama a los ancianos, les comenta las palabras de Jehová, y los ancianos a su vez descienden y les comentan a cada una de las familias, a cada una de las tribus. Y sin mediar palabras, sin pensarlo mucho, el pueblo de Israel le dice: todo lo que ha dicho Jehová, eso haremos. Continuamos en el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. El Señor dice: listo, he escuchado lo que ellos han dicho, he atendido y veo que hay en su corazón la voluntad de hacer ese pacto conmigo. Así que yo descenderé desde mi trono, colocaré mis pies sobre los montes y yo en persona, yo mismo sellaré ese trato, sellaré ese pacto en presencia de todo el pueblo. No solamente te lo diré a ti, sino que todo el pueblo de Israel oirá mi voz. Pero aquí hay algo especial que como que no encaja, porque aparte de que dice que descenderá para sellar el pacto, dice también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. El hecho de que diga que también te crean para siempre, habla que había cierta incredulidad en el pueblo hacia Moisés. Para eso quisiera que hiciéramos un paréntesis, colocáramos un momentico ahí en Éxodo 19 y nos devolviéramos 2 capítulos hacia Éxodo 17. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Éxodo 17, comenzando desde el 1 hasta el versículo 7. Esta era la segunda vez que el pueblo padecía falta de agua. Dice en Éxodo 17, versículo 1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Noreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces había duda por esta situación. Tal vez si nosotros leemos lo que dice en Números 25, que es una referencia cruzada, que Números habla acerca de este mismo momento, dice, se los voy a leer, hablando el pueblo a Moisés, y le dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Recordemos que la palabra que les había dicho a Moisés antes de sacarlos a la tierra de Egipto era que él los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Pero entonces acá el pueblo le está diciendo: ¿qué cuento, Moisés? Tú nos prometiste una tierra donde no nos iba a faltar nada, y nos traes un lugar, un desierto, y nos vas a dejar morir aquí de sed. En ese momento, en su corazón, en el corazón del pueblo, empezó a rondar una palabra, y que poco a poco se fue difuminando alrededor de todo el pueblo, y es: ¿será que realmente Moisés va a guiarnos a la tierra prometida?
¿Será que Moisés realmente sí sabe acerca de cómo guiar al pueblo? ¿Será que realmente Moisés tiene relación con Dios? Y empezaban esos comentarios a aumentar y aumentar hasta el momento en que se volvió ya tan popular que, perdónenme si me equivoco, pero yo creo que cuando decía acá, volvemos a Éxodo 19, en el versículo 9, eran esas palabras que le refería a Dios, que le refería Moisés a Dios, cuando le decía que él le prometía que no solamente él iba a descender para sellar ese pacto, sino que también para que la gente viera que Dios estaba con Moisés y que por lo tanto toda sombra de duda se tenía que disipar en el pueblo sobre el liderazgo que Dios había colocado sobre el pueblo de Israel. Entonces, si pues tratamos de revisar ahí, me gustaría hacer una breve bitácora. Llega el pueblo. Cuando llega el pueblo al desierto del Sinaí, acampan a la falda del monte. Moisés sube, el Señor lo llama desde el monte. En el momento en que Moisés sube, él recibe el pacto, las palabras del pacto que Dios desea hacer con su pueblo. Él, al escucharlas, él desciende, busca a los ancianos riegan la bola alrededor de todo el campamento y ellos dicen, bien, si eso ha dicho Moisés, que ha dicho Dios, eso haremos. Y entonces él con esa razón vuelve a ascender al monte para decirle a Dios lo que el pueblo había respondido. Y ahí es cuando nosotros entramos al verso 9 y hago ese recordatorio porque ahí no dice que Moisés haya vuelto a descender del monte. Entonces ahí al final del versículo 9 decía, Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿De cuáles palabras? Yo creo que en este momento era cuando le decía, Señor, ¿tú cómo dices? De verdad, ellos no me creen. Cada palabra que yo les digo, ellos ya tienen duda. No sé, Señor, ellos no me creerán. Entonces ahí continuamos con Éxodo. Entonces con Éxodo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Entonces en este momento el Señor le da las condiciones y les da las reglas al pueblo de cómo se tenían que acercar, y no solamente de cómo, sino cuándo lo tenían que hacer. Yo me pongo a imaginar ahí en el corazón de Moisés, después de que él le decía, Señor, ¿yo para qué le hablo a ese pueblo si cada vez que yo hablo por poco me apedrean? Si yo cada vez que les hablo a ellos no me creen, si cada vez que yo les comunico algo de parte de ti lo ponen en duda si realmente yo estoy contigo. Entonces en ese momento Dios le pone más carga y les coloca dos instrucciones que dice ahí en el libro de Hebreos que eso les generaba a ellos carga. Dice, le da dos instrucciones. Una era que se santifiquen y que limpiaran sus vestidos y se mantuvieran así hasta el tercer día. Muy obedientemente Moisés al descender del monte dice que se los santificó y que limpiaron sus vestiduras. Y la segunda instrucción fue que únicamente al sonar la bocina, al sonar la trompeta, ellos podían acercarse al monte. Si ellos se acercaban a Dios a su manera, lo que les iba a suceder es que iba a venir sobre ellos muerte. Iban a ser apedreados, iban a ser asateados de alguna u otra manera, pero si ellos se acercaban a Dios de la manera que Dios había dicho a través de Moisés, si ellos se acercaban
como ellos quisieran, al momento que ellos quisieran, lo único que iba a traer la visitación de Dios sobre su vida iba a ser muerte. Entonces, versículo 16. Aconteció que al tercer día, ya llegó el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció, temblaron, tuvieron temor todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. La seguridad que había tenido el pueblo cuando Moisés les habló acerca del pacto, esa seguridad, esa liviandad, esa tranquilidad, todo lo que diga Dios, eso haremos. Esa tranquilidad, esa liviandad, todo eso de un momento a otro, cuando descendió Dios sobre el monte, se convirtió en temor y en temblor, en inseguridad. Entonces dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron. Esa palabra, detenerse, es que venían con un impulso, venían con una intención de avanzar, pero hubo algo que les estorbó y que no les permitió continuar. También la segunda instrucción de Dios hablaba acerca que en el momento en que sonara la bocina, esa era la señal en la cual ellos debían acercarse al Señor. Cuando sonó la bocina la primera vez, dice que ellos llegaron y se detuvieron a las faldas del monte, y que a medida que pasaba el tiempo, la bocina iba aumentando, el sonido de la trompeta iba aumentando hasta tal grado que ya se volvió ensordecedor. Me imagino que esa trompeta, mi esposa me decía y me preguntaba, bueno, ¿y quién tocaba esa trompeta? Yo le decía, realmente no sé. Pero de pronto lo que nosotros sabemos, que la voz trompeta es la voz de mando de Dios. Yo creo que era el Señor una vez más intensificando el sonido. Acérquense, acérquense, y a ver que el pueblo no ascendía, aumentaba el ruido, aumentaba el sonido de la trompeta, hasta que llegó un momento que ya se volvió ensordecedor, ellos no avanzaron. Entonces llama Dios a Moisés, y eso es lo que encontramos nosotros ahí en el versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga llenos estrago. Moisés dijo a Jehová, Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí. El Señor había preparado todo, había preparado cada circunstancia, cada persona, cada lugar, la había preparado para que este fuera el lugar del encuentro con su pueblo. El pueblo había visto su poder, el pueblo había visto sus obras, el pueblo había contemplado su gloria, pero no lo conocían. En Deuteronomio 5 habla que ahí lo iban a ver cara a cara. Pero dice acá Moisés, yo creo que con tristeza en su voz, diciendo, Señor, no sigas llamando, porque el pueblo no va a ascender. Y le da la razón ahí, dice, porque tú has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y los pueblos no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Leyendo entre líneas, yo creo que el pueblo, al ver que lo que les decía Moisés, esas palabras que él les decía y que ellos desconfiaban, y que de pronto en cierta manera cuando llegó Moisés y les dijo el pueblo, hombre, ya que están santificados y que están limpios, por favor manténganse así hasta el tercer día.
Eso lo tenemos en el versículo. En el versículo 14, donde dice que santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y en el 15, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, ya están limpios, ya están santificados, por favor manténganse así hasta el tercer día. De pronto el pueblo en su incredulidad dijo: ese Moisés, ese muchas veces a nosotros nos ha hablado y eso no ha nada sucedido. Mire lo único que nosotros hemos recibido a lo largo de todo este tiempo. Él nos dijo que camino de 3 días íbamos a llegar al monte e íbamos a vivir una gran fiesta, pero ya llevamos 3 meses en este desierto, 2 veces estamos a punto de morir de sed, otra vez de hambre, otra vez de codornices, ha habido grande mortandad. Esto en realidad es la fiesta en la que Moisés, yo creo que cuando Moisés les dijo, eso que cuento que va a descender, duraron el primer día santificados, y cuando llegó al tercer día y Dios descendió, ellos no pudieron subir al monte. Y yo creo que en medio de esa conversación, cuando Moisés le dice a Dios que no va a subir el monte, dice: no fueron capaces ni siquiera los sacerdotes de mantenerse santificados. Bueno, las únicas personas que pueden ascender eres tú y es Aarón. Entonces, hermano, leyendo nosotros hemos pedido la visitación del Señor. Nosotros hemos anhelado que Él descienda y que nos visite con su presencia. Pero así como está el pueblo, nosotros estamos preparados para recibir esa visitación. Nosotros hemos escuchado en este atrio día tras día la palabra santidad, que la vemos, nuestras vestiduras, y como dice en Apocalipsis acerca de las vestiduras, son las obras justas de los santos. ¿Estaremos preparados para su visitación? ¿Cuál será el resultado de esa visitación en nuestras vidas? Hermanos, en este instante Dios descendió a la cumbre del monte Sinaí para encontrarse con su pueblo, pero su pueblo no estaba preparado. No estaba preparado porque no habían creído y no atendieron a las palabras de Moisés, y por ese motivo perdieron el momento de su visitación. No recibieron esa palabra de Dios que les daría fe, que les permitiría terminar la carrera, y por este motivo, por no haberle creído al Moisés, quedaron postrados en el desierto. Entonces, acá, en este versículo, en este capítulo, encontramos una clave. Y esta clave es lo que les comentaba al principio, que tanto a mi esposa, a mí, a mis hijas, nos cambió la vida. Y es que la clave para estar preparados para la visitación y responder cuando el Señor nos llame ante su presencia es oyendo, creyendo y obedeciendo las palabras de Moisés. En la primera carta de los Corintios, capítulo 10, dice que las cosas que le sucedieron a Israel en el desierto quedaron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son aquellos que han alcanzado los fines de los siglos? ¿No somos nosotros? Entonces, si esto ha quedado registrado para ejemplo de nosotros, para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en el desierto, si nosotros somos ese pueblo, ¿quién será nuestro Moisés? No le demos largas. Moisés es nuestro pastor, es nuestra pastora, es la familia pastoral. ¿Cómo lo sabemos? El Señor dice también en segunda carta a los Corintios 4:7, dice que las buenas nuevas de Cristo, el Evangelio, la voluntad de Dios a nuestras vidas, las palabras de Dios son portadas en vasos de barro. La gloria de Dios es portada por personas.
O sea, que no cometamos ese error de diciendo que yo puedo tener una relación con Dios sin estar sometido a un hombre. En este momento hay muchas personas que dicen: yo no necesito de un pastor. ¿Son humanos? Si la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿yo para qué voy a dar mi vida? ¿Para qué le voy a contar mi vida? ¿Le voy a confiar mi vida a otro hombre? No, yo no voy a hacer eso. Hermanos, acá nosotros lo vemos. Perdieron la visitación por causa de que no confiaron, no creyeron y no obedecieron a las palabras que Moisés les decía, aquellas palabras que Moisés había recibido en la cumbre del monte. Él las escuchaba y él las transmitía hacia el pueblo. Por no haberle creído a Moisés, ellos quedaron postrados en el desierto. Entonces, hermanos, he aquí y radica una importancia de que nosotros debemos someter nuestra vida ante nuestros pastores. Yo escuchaba a Luis David esta mañana cuando decían: ¿cuántos de nosotros creemos que es la voluntad de Dios que nosotros estemos radicados en este lugar? ¿Cuántos creemos que este es el lugar que Dios tiene preparado para nuestra vida? Si es así, si nosotros tenemos esa seguridad y tenemos esa certeza, podemos decir que nosotros estamos siendo pastoreados. Nosotros hemos sometido nuestra vida ante este hombre que ha colocado Dios para que sea cabeza sobre nosotros. Veámoslo un momentico, acá en Éxodo 19, vamos a volver de 4 a 6, en el momento en que Dios les muestra su pacto. Hay algo que yo quiero que veamos y que también a la final podamos concluir la necesidad que nosotros necesitamos de ser pastoreados. Ellos fueron guiados alrededor del desierto por una persona que si lo podían ver, y algunos de ellos, muchos lo sabían, que él había sido asesino, que él había sido homicida. Otras personas habrán dicho: no, si ese creció dentro de las mejores familias de Israel y prefirió durante muchos años estar gozando de las delicias y de las glorias de Egipto, y mientras nosotros acá nos veía padecer de hambre. Podían tener muchos argumentos para no someterse, pero a pesar de eso, el Señor en su inmensa misericordia les muestra lo siguiente. Nosotros acá, Dios siempre, cuando comienza a entablar una relación con una persona, siempre hace un pacto basado en su gloria. Y eso lo podemos ver en Éxodo 19:4, cuando dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El Señor libertó a Israel de las manos, de las garras de Egipto, a través de prodigios y de maravillas. Y cuando ellos salieron de la tierra de Egipto y todo el ejército de Faraón los estaba persiguiendo atrás, y esa fue la primera prueba, que todos clamaron al cielo, Dios una vez más mostró su brazo y su diestra poderosa y los libró de todos sus enemigos. Y como vemos en el cántico, dice: estos enemigos que a ti te perseguían, nunca más los vas a volver a ver. Habían visto la gloria del maná, habían visto las codornices, habían visto brotar el agua. ¿Dios los había sacado con gloria? Claro. Y les dice: yo los he pasado por todo esto y los he traído acá con un solo propósito, es que tengan y hagan un pacto conmigo. Esos pactos, si nosotros nos esforzamos por cumplir con ese pacto, aquel pacto que nosotros hemos establecido con Dios, y nos esforzamos por procurar, porque yo sé, hermanos, que muchas personas me dirán acá: no, hermanos, por gracia, todas nuestras justicias son como inmundicias, no, eso nosotros no lo vamos a poder hacer. Hermanos, Dios mira la actitud de nuestro corazón. Porque si yo llego de un momento a otro y yo me quedo esperando su gracia, pero yo no doy el primer paso, yo no tomo la decisión, nunca va a llegar la gracia.
La gracia llega únicamente cuando nosotros abrazamos la cruz. ¿Y qué es la cruz? El negarnos a nosotros mismos, negar nuestros derechos, negar nuestros privilegios, negar todo aquello que nosotros tenemos derecho. ¿Por qué? Con un solo motivo: el buscar agradar a Dios. En ese momento, cuando el Señor mira nuestra actitud, a Él viene, y esa persona que se ha arrojado completamente en sus brazos, el Señor viene y lo rescata con su gracia todopoderoso. Por eso es que para el Señor es muy importante que nosotros hagamos esos pactos. Pero entonces, hermanos, también nosotros no los tomemos a la ligera, porque nosotros solemos ser muy livianos, muy rápidos de boca, y de un momento a otro proferir pactos que nosotros no vamos a cumplir. Veamos un momento en Eclesiastés capítulo 5, comenzando desde el versículo 1, para que nosotros tengamos en cuenta algo. En el momento en que nosotros vayamos a levantar una promesa al Señor, nosotros lo tengamos presente. Eclesiastés capítulo 5, comenzando desde el versículo 1. Eclesiastés 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Acá en Eclesiastés 5, versículo 2, el Señor nos muestra dos partes de nuestro cuerpo que nosotros debemos controlar, y esa parte es la boca y el corazón. En Mateo 15, 18, el pastor lo leía ahorita hace un momento, pero desde Marcos, Mateo 15, 18 al 19 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo aquello que sale de la boca? El corazón. Y del corazón que emanan las emociones. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las emociones. Cuando nosotros levantamos y realizamos un pacto delante de Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que dicta nuestro corazón. Dice acá en Jeremías 17:9, nos dice que el corazón es más perverso que todas las cosas. No debemos actuar basados en nuestras emociones. A mí me aterraba porque comentaban que el significado de la palabra perverso es nostálgico, y la palabra nostálgico es un sentimiento de tristeza profundo. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque las emociones muchas veces a nosotros nos hacen ser livianos de labios, proferir promesas que a la final nosotros no vamos a cumplir. Pero en el momento cuando el Señor llega, así como cuando estuvo acá en el monte Sinaí y Él desciende al monte, Dios es omnisciente, Él lo conoce todo. Él sabía lo que había en el corazón del pueblo, pero a pesar de que Él sabía lo que había en el corazón del pueblo, Él es fiel y es verdadero, y descendió sobre el monte. Yo creo que dentro de todo el pueblo de Israel habían personas justas que estaban listas y estaban preparadas para dar ese primer paso y entrar a la presencia manifiesta de Dios en el monte de Sinaí. Pero es una decisión muy difícil,
porque saben que en el momento en que ellos traspasen esa línea, traspasen ese borde, no van a poder volver atrás. La única forma de salir de ahí es muerto, porque ellos ya han proferido una promesa delante de Dios, han hecho ese pacto, y en la medida que den ese paso e ingresen a esa oscuridad, en ese momento ya ellos van a quedar completamente. Ha sido un voto de confianza que cada persona hace delante de Dios para ingresar al monte, para conocer su presencia. Es un voto de confianza. ¿En qué sentido es un voto de confianza? En que yo le doy permiso al Señor que haga con mi vida lo que a Él le plazca. Y esa es la decisión que a muchos de nosotros nos cuesta y que nos genera temor en nuestro corazón. El camino de Dios se fundamenta en decisiones, no en sentimientos o emociones. Eso. Con mi esposa muchas veces, y nosotros, el Señor nos permitía entender esto cuando tenemos la oportunidad de escuchar acerca de los matrimonios actuales. Cuando las personas en la actualidad se refieren al amor entre marido y mujer y cómo hay tantos divorcios en medio de los jóvenes en este momento, el principal argumento es que el amor se acabó. La idea que tiene el mundo acerca del amor son solo emociones y sensaciones que el otro puede llegar a generar en la otra persona. Y al momento en que llega la costumbre, la monotonía y no hay nada nuevo, dicen que el amor se acaba y se destruye el hogar. Hermanos, nosotros, gracias por habernos traído, Señor, a estos pastos verdes. Nosotros sabemos que el amor no es una emoción, que el amor no es una sensación, sino que es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Si regresamos un poquito atrás, cuando el pueblo empezó a dudar acerca de si realmente Dios los estaba guiando a ellos a la tierra prometida, su corazón empezó a dudar, porque ellos decían: a nosotros nos prometieron un lugar donde fluye leche y miel, y lo único que nosotros hemos recibido son escorpiones, serpientes ardientes, carencias, pestes, plagas, sin agua, sin alimento. Lo único que nosotros hemos recibido son situaciones difíciles. Yo como que más bien me devuelvo a Egipto. ¿Es por qué? Porque ellos iban tras una emoción, ellos iban tras un sentimiento, ellos iban tras lo que les generaba acá la carne. Pero es diferente cuando uno llega y toma una decisión en la mente y uno dice: pase lo que pase, sea lo que me suceda, así vengan luchas, así vengan hambre, así venga enfermedad, así venga dolor, así venga dificultad, sea lo que sea, yo voy a continuar por este camino. Eso es lo que yo les hablo cuando nosotros debemos tomar una decisión no basados en emociones, sino tomar una decisión desde acá, desde la mente. Ustedes dirán: no, pero es que eso es solamente carnal. No, hermanos, vuelvo y les digo, son actitudes. Nosotros con los hermanos del grupo de Hogar de Suba, todos nosotros hablamos y compartíamos acerca de lo difícil que era tomar la decisión de levantarnos temprano para buscar al Señor en el lugar secreto. Y todos llegamos a la conclusión que al menos íbamos a colocar el despertador temprano. Que esa era la situación, esa iba a ser por lo menos el primer paso que nosotros íbamos a dar y que nos íbamos a esforzar por cumplirlo. Que cuando sonara la alarma del celular, cuando sonara la alarma del radio, cuando sonara la alarma del reloj, al menos íbamos a colocar un pie y a decir: gracias, Señor. Pero fíjense que el Señor fue tan fiel, fue tan hermoso, que no alcanzamos a cumplir el mes, cuando luego empezamos a decir: Señor me empezó a levantar a las 2 de la mañana, el Señor me empezó a levantar a las 2:30, ya a las 3 se me quita el sueño, ya necesito estar en la presencia. Hermanos, esa actitud es solamente actitud. Pero bueno, perdón que me
se vaya un poquito del camino. Entonces, hermanos, por eso, y también, que eso es otro temita que yo quisiera tocar hoy, no condicionemos la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestro corazón por las emociones. Yo siento en mi corazón, yo estoy preocupado porque en mi corazón siento que estoy echándome para atrás. En mi corazón ya estoy sintiendo que el Señor no está haciendo nada en mi vida. No estoy viendo, estoy teniendo muchos problemas porque creo que le estoy fallando al Señor y me está pasando algo malo. Hermanos, no tengamos temor. El Señor es fiel, el Señor es justo y verdadero. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, si nosotros hemos tomado una firme decisión de comenzar a andar en los caminos del Señor, hermanos, no esperemos que nuestro corazón sienta algo, sino que en el fondo de nuestro corazón tengamos la certeza que el Señor está obrando en nuestras vidas. No por lo que nuestros ojos vean, no por lo que nuestro corazón sienta, no por lo que nosotros estemos haciendo o estemos dejando de hacer. Obviamente las obras juntas, las vestiduras blancas, sí, claro, pero de todas maneras que ese no sea el punto de referencia para creer que nosotros estamos siendo cambiados. Tengamos la certeza en el Señor, no en lo que nuestros ojos ven. Obviamente hay cosas que nosotros debemos estar haciendo, y todas las veces que yo lo puedo repetir, se los digo: la bendición más grande, el lugar secreto. Levantémonos temprano, y eso es algo que para mí es gran motivo, y pues me voy a salir otra vez un ratico, pero yo le doy gracias a Dios que me permitió un día tomar la decisión de confiarle mi vida al pastor. Hermanos, durante muchos años mi esposa y yo creíamos que el hecho de no tener dificultades, del hecho de vivir tranquilos y confiados, esa era la forma como manifestábamos que Dios estaba en nuestras vidas. Pero hubo un momento en que, a través de Éxodo 19, lo que habíamos leído, y eso sí, se los agradezco a la hermana Dorita, a la hermana Gloria, a la hermana Valentina. Bueno, mentiras, primero al pastor, que él fue el que nos dijo que asumiéramos como líderes de hogar en Suba. Nosotros, sin saber y para sorpresa, nosotros con mi esposa día tras día, nosotros decimos: no sabemos qué vio el pastor en nosotros. Dentro de todas las personas que estamos, somos los que menos preparados estamos. Y a pesar de eso, el Señor le ha dado a él la paz para que nos confíe de sus ovejas en nuestras manos. Nosotros no lo podíamos creer, pero de todas maneras, y eso hablando acerca de las palabras, nosotros le habíamos dicho al pastor en días anteriores: no, pastor, nosotros creemos que la voz de Dios viene de su boca, por eso todo lo que usted diga, eso haremos, así como el pueblo de Israel. Nosotros no sabíamos qué era lo que nos estábamos metiendo. Desde ese momento conocí que eran los trasnochos, que eran las madrugadas, que eran las angustias, que eran las aflicciones. En ese momento en que yo entregué mi vida y la vida de mi familia y la sometimos a nuestros pastores,
nuestra vida se volvió descontrolada. Lo que antes Daniel podía tener controlado en sus manos ya perdió el control. Y nosotros ahora cada día estamos viviendo al diario porque cada día viene con algo diferente. Al diario porque aquello que nosotros habíamos asegurado, trabajo, hogar, comodidades, todo lo que nosotros teníamos controlado de un momento a otro pasaron a estar en una incertidumbre total. Hermanos, realmente no es fácil. No es fácil, y día tras día, cuando yo le decía, cuando nosotros estamos en la reunión de hogar y nosotros compartíamos acerca de nuestras aflicciones, y yo veía mi vida supremamente cómoda, durmiendo 8 horas diarias, comiendo 3 veces al día, en horario de la oficina laboral de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no teníamos ningún problema, no había ningún afán. Cuando venían y compartían acerca de sus aflicciones, para mí era muy difícil, muy fácil llegar y decirle: hermana, confiemos en el Señor. Hermana, Dios es grande, no tema. Hermana, Dios está con usted, no se preocupe. Por un momento a otro, en el corazón de mi esposa y en el corazón mío empezó a haber una voz donde nos decía: realmente ustedes necesitan conocer la aflicción. Eso se lo expresábamos a nuestro pastor, y el pastor nos decía: si ustedes en este momento no tienen de qué afligirse, preséntense delante del Señor y pídales que comparta, que les permita compartir una carga de Él en su corazón. Cuando muchas veces uno, Señor, el pastor me dice que yo te diga a ti que si yo no tengo en ese momento alguna carga, que entonces que me compartas una de las tuyas. Inmediatamente el Señor atendió mi oración, y lo he aprendido en que en todo debo agradecer, de que siempre en mi boca debe haber una sonrisa. No importa lo que suceda, no importa lo que venga. Perdónenme si me alargo otro poquito más. Hermanos, el Señor a mí me había permitido entender que dentro de la caída de Adán y Eva, en el momento en que la serpiente llega y les dice: oigan, coman de este fruto y van a ver, y ustedes conocerán la diferencia entre la bendición y la maldición. Tendrán el conocimiento del bien y del mal. Yo creo que en ese momento era conocimiento de lo que era bendición para mí y lo que era maldición para mí. Yo iba a tener la potestad de escoger: si hago esto, me va bien, pero si hago esto, no recibo ningún beneficio. Entonces más bien me voy por el lado en el que me da beneficio a mí, pero aquello que me genera o esfuerzo, o trabajo, o sacrificio, eso más bien cojo y lo dejo aparte. Cuando ellos estaban en el jardín del Edén, Dios decidía sobre la vida de ellos, y para ellos no había cosas buenas o cosas malas, solamente era la voluntad de su Señor. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos empezar a confiar en nuestro corazón, no mirando en nuestras emociones, no mirando en nuestras circunstancias. Perdón, hermanos, por ese paréntesis, pero yo voy a terminar. Ahora sí, volvamos al texto. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios propone para eliminar esa amenaza de las emociones y tomar las decisiones correctas? La solución que Dios propone es oír a Moisés. Vamos un momento a Isaías 30, versículo 20 al versículo 21. Isaías 30, versículo 20. Amén. Isaías 30, versículo 20 dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros.
entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermanos, necesitamos un maestro que nos enseñe el camino del Señor, que no nos deje ser sabios en nuestra propia prudencia y tomar decisiones sobre nuestra vida que a la larga serán en detrimento para nosotros. Tampoco necesitamos un maestro que no nos deje estar haciendo caso de ideas o de imaginaciones. Muchas veces cuando nosotros estamos delante del Señor, o al menos a mí me pasa, yo creo que el Señor está queriendo que yo haga esto. O será de pronto el Señor me está diciendo muchas cosas, pueden suceder. Hermanos, no le demos larga. El pastor es aquella persona que a nosotros nos puede dar dirección y que no terminemos creyendo cuentos de viejas, como dice. Que no terminemos creyendo en fábulas artificiosas, sino que Él, a través del conocimiento que Dios le ha dado, porque algo que sucede con la autoridad, que es el Señor, en su voluntad ha investido a las autoridades con un conocimiento y un discernimiento que no es nato. Es nato. No es ganado, es nato. Es por eso que Dios nos ha provisto a los padres, a los esposos, ha provisto a las madres de lo que vulgarmente llaman el sexto sentido. Las mamás saben cuando los hijos mienten, los papás saben cuando está sucediendo algo malo en la casa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto a nosotros las autoridades de discernimiento espiritual para que sepamos cómo debemos actuar. Es por eso y por esa razón motivo que la autoridad que está sobre nosotros en esta iglesia es el pastor Juan. Y Dios a él le permite, Dios a él le comunica, así como le comunicaba a Dios cuál era la voluntad que él tenía para su pueblo, así de esa misma manera el Señor inviste al pastor de la sabiduría, para que muchas veces, si nosotros llegamos a tener esa humildad suficiente de someter nuestras vidas al pastor, si nosotros llegamos a hacer eso, el pastor es aquella persona que a nosotros nos puede dar dirección. Y no terminamos creyendo cuentos, no terminamos creyendo en imaginaciones, no terminamos creyendo en cosas que tarde o temprano a nosotros nos van a hacer, así como decía acá, torcernos a la izquierda y salir del camino. Si nosotros tenemos la humildad suficiente de decirle: pastor, estoy sintiendo esto. Pastor, fíjese que hice esto. Pastor, tengo este problema. Nosotros por naturaleza somos orgullosos y nos gusta decidir sobre nuestras propias vidas. No nos gusta que otra persona nos corrija. No nos gusta que otra persona mande sobre nosotros, y que la mayoría de veces cuando nos exponemos nuestro corazón al pastor, y esa es la otra situación, que el pastor, nosotros sometamos nuestra vida al pastor, él nos dé el consejo, pero que nosotros obedezcamos. Ahí está también la otra situación. Entonces, vamos un momentico a Job 33, versículo 23 al 26. Y con esta escritura termino. Job 33, versículo 23. Job 33, 23 dice: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender el sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Si tuviéramos algún elocuente mediador que ha sido escogido de Dios para que nos anuncie a nosotros lo que debemos de hacer, orará a Dios y éste le amará.
y verás su faz con júbilo. Hermanos, tomemos una decisión. Creámosle y confiemos en el consejo de nuestro pastor. Dejémonos guiar por Dios por medio de la boca de nuestro pastor. Me gustaría dejar abierta una reflexión y es: ¿tenemos un pastor? Es fácil verlo, perdón. Miremos por último Juan 10:27. Tenemos al príncipe de los pastores diciéndonos o mostrándonos más bien cuáles son los requisitos para definir si nosotros somos ovejas y tenemos un pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta es: ¿nosotros como ovejas oímos la voz de nuestro pastor? ¿Nosotros como ovejas, nuestro pastor nos conoce? ¿Nosotros como ovejas seguimos al pastor? Hermanos, nosotros vemos ahí en Éxodo 24 que hubo una persona que siguió a su pastor Moisés. Y permítanme, yo se los leo. En Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí. Sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte. Aquellas personas que estén dispuestas a ser siervos de un hombre únicamente con el firme deseo de agradar a Dios. Nosotros lo leemos en Josué, que más adelante Josué se encontró con Dios. Hermanos, los invito a que acepten ese reto. Si ustedes, hermanos, ya han aceptado el señorío de Dios en sus vidas, creyendo en las palabras de la boca de nuestro pastor Juan, los animo a que lo continúen haciendo. De mi parte se los digo, mi vida se desbarató completamente. Pero les puedo decir, este corazón de piedra, el Señor lo ha quebrantado. Y frente a eso, mi familia que está acá, ellos pueden dar testimonio. Y como decía el pastor hace un ratico, mi esposa puede dar testimonio. De que yo ahora me la paso berreando todo el tiempo. Pero hermanos, eso para mí, o sea, siendo yo, para mí esto es el colmo. No me agrada, no me gusta.
Y más que de un momento a otro estoy en el Transmilenio y me da por estas. Pero de verdad, hermanos, yo solo os aseguro algo que no quise nunca hacer en mi vida, que fue abrirle el corazón a otra persona. Ahora ya muchas veces hasta me voy a ir a vivir cerca del pastor, entonces más perorata va a tener. Hermanos, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con hermano Daniel, hombre? Pero hay algo muy precioso, hermanos, que realmente hay algo que el Señor nos ha hablado esta mañana. Y es la cuestión de a quién oímos. Él, mientras estaba compartiendo, porque las 3 palabras es oír, creer y ¿qué? Y obedecer. Fíjense qué tremendo esto, hermanos. Algo que perjudicó al pueblo increíblemente es lo que está aquí en Éxodo. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, fíjense qué tremendo esto: levántate, haznos dioses que vayan delante de ¿qué? De nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora miren lo que hicieron. Ellos levantaron unos dioses para dejarse guiar. Pero ¿de dónde salió los dioses que condujeron al pueblo? Dice, versículo 2: y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están ¿dónde? Fíjense en este Dios, hermanos, que ellos desearon que fuera la guianza para sus vidas. ¿De dónde salió? Fíjense de dónde. Dice, aparten los zarcillos que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos ¿qué? Un becerro, hermanos. Fíjense, la guianza de Dios para estas personas terminó siendo un becerro de oro que salió ¿de dónde? De mis propias orejas. Ahora, qué tremendo que cuando viene la restauración para Israel, fíjense lo que ellos hacen en capítulo 33. Miren lo que pasa en capítulo 33. Dice versículo 5. Dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois ¿qué? Vosotros sois un pueblo de ¿qué? De dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Ahora miren qué consejo les da el Señor aquí. Quítate pues ahora ¿qué? Tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer contigo.
Hermanos, imagínense, los atavíos fueron los que ellos pusieron delante y convirtieron de esos atavíos un becerro para ser guiados. Pero ahora el Señor les dice: ustedes son un pueblo de dura cerviz, pero si ustedes hacen esto, quitan sus atavíos, entonces Él dice: yo veré qué haré con ustedes. Entonces, miren lo que dice el versículo 6. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Se despojaron ¿de qué? De sus atavíos desde el monte Horeb. Nosotros necesitamos su guianza, ¿sí o no, hermanos? Nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. Pero hay algo que Dios hoy nos está diciendo: quita tus ¿qué? Tus atavíos. No sigas siendo guiado por los ídolos que nacen ¿de dónde? De tus propios oídos. Dios quiere llevarnos a un lugar seguro. Amén, hermanos. ¿Él reina o no? Él reina. Yo quiero que nos pongamos en pie y cantemos ese canto: mi Dios reina. Y definitivamente comparto lo mismo, la misma experiencia de Daniel. El servir a otro quebranta nuestro corazón. Lo que él está experimentando en su quebrantamiento por su sometimiento, yo también lo creo, porque yo también lo he vivido en esta vida. Uno someterse a otro, lo único que logra no es un sufrimiento, es uno encontrarse ¿con quién? Con el Señor. Cantemos este canto. Cuán hermoso son sobre los montes los pies de aquel que trae nuevas de bien, del que anuncia la paz y publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Yo creo que el Señor reina de una forma increíble. Hoy el Señor, ahí estando ahí sentado, me dijo que alguien quería hacerse miembro de esta congregación. Y hoy el Señor le mostró cómo es que te haces miembro de esta congregación. Si tú sometes tu vida a un pastor, a alguien, tú eres miembro de esta congregación. Y lo que debemos de saber es que no es un hombre el que está gobernándonos, sino el Señor. Yo estoy maravillado. Yo soy más maravillado que ustedes, hermanos. Pero me quedé asustado cuando el hermano empezó a compartir eso y el Señor me dijo: alguien hoy se va a hacer miembro de esta congregación. Solo quiero que tú sepas que Él reina.
y Él tiene control y quiere lo mejor para nosotros. Cantemos este canto otra vez. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae nuevas de bien, del que anuncia la paz y publica la salvación, del que dice así. Escúchalo esta mañana. Tu Dios reina, 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 tu Dios reina. Señor, apacienta. Quieres caminar a la par de cada oveja aquí, Señor. Tú quieres andar, Señor, con cada oveja en este lugar. Condúcenos hasta ese monte, el monte de tu presencia. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, mi Rey. Yo sé que algunos no se saben este canto, pero yo quiero que lo escuchen y lo vean. Se llama Lo he visto y conocido. Si alguno lo sabe, puede cantarlo conmigo. Lo he visto y conocido, y se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será.
belleza de su rostro. Soy de Él y de Él para siempre me ha ganado con su amor. Lo he visto y conocido, y se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro. Soy de Él y de Él para siempre me ha ganado con su amor. Vamos a cantar este canto. Y ahí está nuestro pastor a nuestro lado. Dile al Señor: yo quiero caminar contigo, Señor. Tú has caminado conmigo, Señor. Tú te has dignado a caminar conmigo. Ahora yo quiero decirte: quiero caminar contigo. Quiero andar contigo y contemplar la gloria de tu presencia, la belleza de tu rostro. Soy de Él y de Él para siempre me ha ganado con su amor. Cantémoslo una vez más. Lo he visto y conocido, y se digna andar conmigo, y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia, oh, la belleza de su rostro. Soy de Él y de Él para siempre me ha ganado con su amor. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este
Dios, en tu presencia hay sanidad. No hay otro poder que pueda salvar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Llena el vacío dentro de mí. Dame la vida que viene de ti. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Oh, sí, Señor. Tu belleza está aquí en este momento. Señor, contemplamos tu rostro en esta mañana. Gracias por el amor con que nos has amado, Señor. Sentimos tu amor y tu cuidado, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos acordamos en esta mañana, Señor, de nuestra hermana María Elena, Señor, y nuestro hermano Aldemar, Señor.
Señor, que este tiempo donde va a estar, Señor, en cama, pueda ser un tiempo donde ella sienta tu cuidado, Señor. Señor, cubre a nuestro hermano Aldemar y nuestra hermana María Elena, Señor. Señor, también nos acordamos de nuestra hermana Carolina, Señor, y nuestro hermano José, Señor. Tú tienes planes para ellos, Señor, planes de bien, Señor, planes de bien y no de mal, Señor. Bendícelos, bendícelos, que del valle, Señor, nazca la rosa de Sarón. Que ellos vean al lirio de los valles. Bendícelos, te lo pido, Señor. Oh, gracias. Gracias porque tú reinas hoy, Señor. Y tú nos conduces por los valles y por los montes, Señor, pero para sacarnos abundancia, Señor. Gracias, Señor, que tu gracia repose sobre cada oveja en este lugar, Señor. El gozo de tu presencia repose, Señor. Tú sabes las peticiones que hay esta mañana en el corazón de estas ovejas. Señor, suple sus peticiones, Señor. Responde, responde al clamor, Señor. Responde a la angustia del corazón. Responde, mi Señor. Oh, te lo pido y te doy gracias, Señor. Gracias por este momento aquí en tu presencia. Oh, que cambia nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos y pedimos tu bendición, Señor. Gracias, Señor.